Hola, muy buenos días. Mi nombre es Steffen Bethmann, yo soy el director ejecutivo de la Fundación Melton y tengo el honor y agradecido de invitarle o de darle la bienvenida al segundo día de esta semana de Ciudadanía Global, hoy con el tema Aterrizando la ciudadanía global en espacios educativos. Esto es otro día junto con tres organizaciones que están armando esta semana con charlas, talleres, encuentros para compartir experiencias educativas. Nosotros, las organizaciones que organizan esta semana, somos la Fundación Melton, que es uno de los principales promotores de la práctica de la ciudadanía global a nivel mundial. AFS, American Field Service antes, y que promueve oportunidades de aprendizaje intercultural para la creación de un mundo más justo y pacífico. Y la organización, la tercera, se llama Alpha-Duc, y ese tiene como objetivo principal el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas al interior de la aula. Y primero que nada, quiero agradecer a todas las personas de estas tres organizaciones que han trabajado mucho las últimas semanas para hacer posible este 3 días de organización de talleres y práctica. También ya quiero agradecer a los tres panelistas, que las voy a presentar un poquito más luego, que ahí están de manera descentralizada participando y compartiendo todo su conocimiento que tienen desde sus propias experiencias en la aula, en la universidad, trabajando con estudiantes o también armando currículum o realmente trabajar dentro de la administración de las escuelas para promover la ciudadanía global. Y más que nada, también quiero obviamente saludar a todos ustedes, a los participantes, que vienen de todas las regiones de Chile, del norte al sur, pero no solamente de Chile, pero también tenemos honor de tener algunos participantes internacionales de Perú y de otros países. Y también bonito es la diversidad de los participantes, no son solamente profesores, pero también hay estudiantes, directivas, administradores, trabajadores sociales. Entonces, es un grupo bien diverso, pero que nos une, yo creo que es justamente el interés de la ciudadanía global. Si quieren también promover este evento durante las próximas horas, pueden utilizar el hashtag Semana Educacional. Hashtag Semana Educacional. Durante este webinar también tienes la posibilidad a poner preguntas, dejar comentarios, todo eso en la ventana de chat. Si utilizan la otra, la Q&A, eso no es tan bueno porque los otros no pueden verlo. Y la idea también es que comparten sus experiencias, que ponen comentarios, que también ponen preguntas durante este panel, que sea un poquito más también interactiva entre ustedes. Tenemos también a una voluntaria de la AFS que nos ayuda con todo eso, la Flo, que va a vigilar un poquito el chat, que al final, cuando nos quedamos unos 10, 15 minutos, también va a ver cuáles de sus preguntas a lo mejor no hemos tocado, cuáles podemos dar de sus preguntas a los panelistas para que también puedan contestar sus dudas o ideas. Antes de empezar, me permiten hablar brevemente de la fundación que yo represento. Como la Fundación Melton es una fundación bien especializada en la ciudadanía global, que nosotros fuimos establecidos en 91, entonces tenemos casi 30 años trabajando en el tema de un emprendedor de Estados Unidos, que es un emprendedor, pero con también estudios de filosofía chino, así con muchos viajes, y él quería ver qué pasa cuando se conecta jóvenes de diferentes países y le da la posibilidad de interactuar. Esto pasó antes, cuando todavía el Internet casi no existía. Y desde este experimento ahora ha crecido una fundación que más de 500 fellows, personas que tuvieron la posibilidad de interactuar, viajar, ver si tenía entrenamiento en comunicación intercultural y innovación social. Para nosotros realmente es importante que aprovechamos la diversidad cultural. Por ejemplo, ahora en nuestra red hay personas de India, China, Estados Unidos, Ghana, también de Alemania o de Chile. Y nos damos tanto cuenta que la interacción, cuando uno le da espacio para
hablar de temas interesantes, que salen muy buenas conversaciones y también que todos somos una raza humana, que tenemos a lo mejor diferencias como lo veamos culturales, pero al final realmente queremos que este planeta sea un planeta pacífico, justo y también sustentable. Entonces, para nosotros la ciudad global es como actitud como acción. Creemos mucho en la conciencia sobre los problemas del mundo, solamente en la manera global, así, pero también local, que yo creo que el concepto de ciudadanía global no es algo elitista, no es algo cosmopolita, es algo que saber que estamos todos en un planeta y estamos conscientes que hay problemas, que un buen ramo de explicar este problema son, por ejemplo, los objetivos del desarrollo sustentable de las Naciones Unidas. Pero es más que, aunque nosotros como organización, fundación, hacemos mucho, facilitamos mucho la comunicación intercultural internacional, pero eso no es la ciudadanía global en su esencia. Yo creo que porque todos somos ciudadanos globales y todos tenemos la posibilidad de ser conscientes de los problemas, pero también que asumimos la responsabilidad, que trabajamos, que queremos hacer un aporte para que cambien las cosas, los problemas, y actuamos como forjar soluciones a estos problemas. Entonces, yo creo que para mí, al menos nuestra organización, la ciudad global, es como realmente ser consciente de qué pasa en el mundo y hacer un aporte para que este mundo lo cuidamos, que vamos a tener muchos millones de años más para los humanos y los animales y todo eso pueden vivir en este planeta y colaborando eso, colaborar entre las personas para que logramos que este mundo sea justo y pacífico. Nosotros como fundación trabajamos mucho con estudiantes, pero yo creo que deberíamos, como nuestra fundación no lo hace, pero es más importante también aún empezar muy temprano con los alumnos, con los niños, con las personas que están en plena formación educacional, que aquí yo creo que hay también una oportunidad grande de ya como comunicar y enfatizar la ciudadana global como práctica. Y aquí tengo el honor, estoy súper contento que tenemos tres profesoras o tres personas que tienen mucha experiencia en este tema, que con ellas voy a ahora hablar de diferentes posibilidades, desafíos, pero también de prácticas, cómo realmente aterrizar este concepto ciudadana global, que a lo mejor era muy elitista para otros, pero a lo mejor hay posibilidades de realmente encontrar posibilidades o aprendizajes para los alumnos, prácticas, cómo hacerlo visible, cómo enseñar la ciudadanía global en la aula. Entonces les quiero presentar primero Macarena Arca Almeida, que es una profesora en una escuela pública bien conocida en Santiago y se desempeña como profesora y coordinadora en las asignaturas de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y además tiene una especialización justamente en la formación de ciudadanos. Nuestra segunda panelista es la Carla González Druguet, que es la jefa del Departamento de Lengua y Literatura del Colegio Emprender de Temuco y también un fellow de la Fundación Merten. Y para ella, uno de sus grandes objetivos como profesora es fomentar la ciudadanía global en sus estudiantes como una actitud y forma de vida, incentivando a abordar desafíos en un mundo interconectado. Y last but not least, les quiero presentar a Constanza Gutiérrez, que justamente está cursando en el 5º año de la carrera de Pedagogía en Inglés. Ella también es integrante de la Fundación Merten y es encargada regional de la Fundación Servicio País. Y en los últimos años de su proceso formativo ha acumulado experiencia en técnicas educacionales, en contextos vulnerables, además de competencias globales y ciudadanía global. Muchas gracias a nuestras otras tres profesoras aquí, estar con nosotros. Estoy súper agresivo, muchas gracias. Y ahora en las próximas horas vamos a, ojalá, tener una buena conversación sobre el tema. Y para empezar, me gustaría preguntarle a Macarena, con toda tu experiencia que tienes tú también en la formación ciudadana en tu colegio, ¿qué sentidos y prácticos nos ayudan a la hora ahora de generar este aprendizajes
aprendizajes en la ciudadanía global. Buenas tardes, Stefan. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bueno, tú hiciste una tremenda introducción donde justamente relevaste lo que tiene que ver con el sentido, ¿cierto? O de por qué ciudadanía global. Planteaste también ahí algunos temas que están relacionados con, claro, con este cuestionamiento, con esta visión elitista del cosmopolitismo. Yo creo que hablar de sentidos y prácticas, o del sentido de las prácticas, si jugamos con las palabras, no es otra cosa que interrogarse, ¿cierto? O pensar desde los contextos que nosotros nos situemos a la hora de abordar la educación ciudadana o la ciudadanía global, y además desde donde pensemos, ¿cierto?, esos sentidos y esas prácticas desde el currículum, desde nuestros contextos educativos, desde nuestras áreas, desde nuestro sistema político. Lo fundamental es que, como tú también lo dijiste, estamos hablando de problemáticas humanas que compartimos como sociedad, que tenemos una trayectoria histórica también como humanidad, y ese sentido es sumamente importante porque pese a las diferencias que podamos tener, compartimos esos problemas, y esos problemas hoy en día tienen alcance global. O sea, claramente no estaríamos hablando de ciudadanía global como un concepto, sino estuviésemos situándonos desde problemáticas mundiales que nos están afectando a todos. Entonces podemos situarnos, darle un sentido local, por supuesto que es muy significativo en el aula, desde nuestras comunidades educativas, cómo las pensamos, desde prácticas también que son significativas para nuestros estudiantes, pero en el fondo estamos hablando de buscar, de relevar lo que tiene que ver en el fondo con lo compartido, con lo común, con los lazos de colaboración y con esta búsqueda solidaria también a nivel mundial de soluciones. Eso es un poco lo que puedo decir. Y bueno, y respecto a las prácticas, creo que las prácticas tienen que estar siempre enfocadas, por supuesto, como en nuestra experiencia como educadores. Yo puedo hablar desde mi área, desde las ciencias sociales. Siempre pensamos en aquello que es significativo y que podemos conectar con las experiencias, con los contextos particulares, a partir de una comunidad, y promover también experiencias de aprendizaje donde niños y jóvenes puedan poner justamente en discusión estos conceptos, estas ideas, estas valoraciones que tienen también sobre, por ejemplo, sentirse o no ciudadano del mundo. Y en ese sentido, las prácticas, básicamente, ¿cierto? Yo por lo menos las visualizo como todas aquellas que involucran a niños y jóvenes en soluciones, en propuestas, en todo lo que son estas metodologías activo-participativas, donde uno puede potenciar también el pensamiento crítico, creativo también, donde hay también una problematización del entorno que podemos también vincular a contextos más globales. Es decir, estamos compartiendo problemáticas, por lo tanto, la otra vez lo conversábamos, ¿cierto? Pensamos de manera, o sea, buscamos soluciones desde nuestro contexto, desde lo local, ¿cierto? Pero en el fondo queremos tener un impacto mundial. Eso es un poco lo que puedo aportar. No, muchas gracias. Ya muchos puntos yo creo que podemos tocar en la próxima discusión, como te dijiste también, como las discusiones críticos, pero también positivos, crear así. Yo creo que hay muchas posibilidades de formar a los alumnos. El desafío, imagino que hay tanto pelea en los currículums. Yo creo que yo conozco de otros países que crear un currículum, a veces todas las organizaciones externas quieren influir en la escuela, que le habla de economía, que le habla de derechos humanos, que le habla de eso. Ya.
Yo creo que a los profesores les llega toda esta presión, pero también quiere a lo mejor hacer algo propio. Entonces, me gustaría saber de la Cala, cómo se vincula el currículum, como el currículum real, con el concepto de la ciudadanía global. ¿Cómo se puede integrar en este enseñanza? Hola, Stephen, los saludo a todos también. Gracias por la pregunta. Mira, el currículum, bueno, todos sabemos que se entiende como este camino que ya está previamente trazado para los estudiantes y que se espera que ellos aprendan a lo largo de toda su trayectoria escolar y que de alguna manera engloba todos los conocimientos, las actitudes, las habilidades, aptitudes, competencias que hacen que un estudiante sea el estudiante que es y sea más adelante también la persona en la que se va convirtiendo. Y creo que esto les permite a ellos comprender el mundo que les rodea. Tú mencionabas, Stephen, que los currículums, ¿cierto?, de cada país, el currículum escolar de cada país cambia y se adecua de acuerdo al contexto en el que se inscribe. Por lo tanto, el currículum chileno va a ser muy distinto al de otros países. Pero en Chile en particular, el currículum siempre se está actualizando, están tratando de actualizarlo, y te puedo hablar específicamente desde mi disciplina. Creo que me permite, yo soy profesora de lengua y literatura, me permite un sinfín de experiencias educativas respaldadas por él. Yo enseño lengua y literatura, como mencionaba, y por ejemplo, uno de los elementos fundamentales aquí es enseñar la lengua que uno habla, y que se actualiza en el habla. Y algo súper importante que yo lo entiendo como un acto de ciudadanía global y que genera que los ciudadanos sean conscientes de lo que hablan, es enseñarles, por ejemplo, a hacer elecciones lingüísticas no discriminatorias. Enseñarles a decir una palabra de una manera o una expresión de una manera. Eso ya es un acto de ciudadanía global. Eso ya es comportarse globalmente, ¿cierto? Aprendiendo a respetar desde la lengua que ellos hablan. Y creo que eso es súper fundamental. Por otro lado, yo también enseño a leer la literatura. Ellos también leen textos que son no literarios, y aquí nos encontramos con la transversalidad también del lenguaje. Por lo tanto, los niños pueden leer un sinfín de tipos de texto, y entre ellos siempre se van a encontrar con textos que les van a permitir confrontarlos con su propia realidad, con la realidad de otros, y eso también les permite una mayor comprensión del otro, de la otredad, ¿cierto? De este respeto, y a través del respeto en realidad mutuo con esa persona. Y eso genera mayor empatía, mayor comprensión, y yo creo que eso es algo realista que uno puede realizar en el aula, no solamente en lengua y literatura, se puede hacer en todas las asignaturas, y creo que es súper importante entender eso, que ser ciudadano global no está supeditado a ser intercultural, ¿cierto?, con otros países, con otras culturas, necesariamente. Eso nace en el aula, nace en el espacio educativo. Desde que uno entra hasta que sale del colegio, uno se encuentra con esas interacciones que son ya interculturales porque estoy con un otro. Y como les digo, desde la lengua y la literatura, enseñar a respetar a través de la lengua que uno habla, a través de la manera en que uno se expresa. Y por supuesto, desde todas las asignaturas, la participación en diálogo, lo que mencionaba también Macarena anteriormente, y enseñar que el diálogo parte desde el respeto y desde la escucha activa del otro. A veces el diálogo no se genera porque los niños en la sala a veces quieren decir su opinión sin escuchar lo que dijo el otro antes. Entonces, una práctica muy significativa que yo sí pongo en el aula es pedirle que, si van a escuchar al compañero, antes de opinar, por ejemplo, me hagan un breve resumen de lo que dijo el compañero anteriormente. Y uno se encuentra con casos en que los niños, profe, en realidad no estaba escuchando, estaba preparando en mi cabeza lo que yo quería decir, pero no escuché a mi compañero. Eso también es practicar la ciudadanía global, y creo que es súper importante y es práctico, es algo así como que se puede utilizar, yo creo, en todas las asignaturas. Y bueno, en este diálogo respetuoso también se les enseña a los niños, se les guía a conocer a otros, ¿verdad? A respetar lo que otros piensan, y siempre tratar de encontrar una solución en conjunto, sin imponer lo que uno mismo piensa. Y creo que ese es el vínculo que podemos hacer con el currículum. Lo podemos, ¿cierto?, trasladar desde este aspecto ideal, que está escrito, que está abordado por distintos actores, pero yo como profesor de un contexto en particular tengo que ser capaz de decir, ya, esto es lo que le sirve a mi contexto educativo, y esto es lo que mis niños van a aprender. Y creo que la ciudadanía global es transversal, se puede trabajar en cualquier asignatura, y creo que es el deber de todo profesor poder hacerlo. Lo difícil es a veces encontrar las prácticas, pero como les digo, a veces son cosas, son detalles, actos muy, muy pequeños,
en los que uno de verdad puede hacer ese cambio o generar ese respeto, que es desde donde parte la ciudadanía global. Eso es lo que puedo compartir yo, Stefan. Muchas gracias. Mencionaste también muchos puntos relevantes, por ejemplo, la idioma, el lenguaje, cómo hablar con los estudiantes, pero también cómo fortalecer la empatía, cómo hablar los estudiantes entre sí, escuchar, también resumir, contestar, así. Yo lo encuentro súper interesante, pero creo que también a veces es difícil que los estudiantes tienen tantos diferentes como habilidades, vienen de diferentes casas, hay tantos diferentes personajes, como todos somos también individuales, y yo creo que el contexto debe ser muy también relevante en cómo enseñar, cómo podemos hacer esta ciudadanía global, cómo podemos aterrizarlo a los estudiantes. Entonces, de la economía, realmente me interesa tu opinión en cómo se puede contextualizar la ciudadanía global a la realidad de los estudiantes. Además, en Chile, donde hay tantas brechas de diferentes escuelas, diferentes estudiantes, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es el contexto para enseñar la ciudadanía global? Bueno, buenas tardes, Stefan. Gracias por invitarme igual. Y buenas tardes a todos los que están escuchando esto también. Creo que tiene mucha relación con lo que respondía la profesora justo en la pregunta anterior, porque tiene que ver con los cambios curriculares, con adaptaciones curriculares. Creo que parte el enseñar la ciudadanía global desde la sala, desde el aula, que el profesor comience a generar adaptaciones para que los estudiantes puedan tener momentos de encuentro también. Como mencionabas, por lo menos aquí en la región hay una cultura muy rica, es muy variada y sabemos que día tras día también están llegando estudiantes que son de otros países, entonces nos encontramos en una sala que tiene muchas culturas y principalmente, bueno, desde la parte del inglés, que yo estoy ejerciendo esa carrera ahora, es difícil a veces como enseñarles a estudiantes que tienen tantas culturas distintas un idioma que para empezar no es el suyo propio, no es con el que nacieron, pero cómo también hacerle entender al estudiante que esto les va a servir en algún futuro. Porque muchas veces escuchamos en la sala que los estudiantes dicen, no, pero profesora, el inglés, ¿de qué me sirve? O ¿para qué lo voy a ocupar? Y es porque todavía no han visto las posibilidades que les puede generar el nuevo aprendizaje, y la verdad es que parte es nuestra responsabilidad también enseñarles ese tipo de cosas, y cómo contextualizándolo en realidad, porque si nosotros solamente, que ocurre muchas veces, que solo se le muestra, por ejemplo, lo que pasa en otros países, vamos a ver el inglés, pero las costumbres solamente de Inglaterra, por ejemplo, y en realidad el estudiante no lo siente cercano, no hay una sensibilidad intercultural en ese sentido, porque no lo está entendiendo, en realidad él no lo ha evidenciado, no lo ha vivido, entonces es más difícil para el estudiante que lo pueda como internalizar. Y eso es algo que he visto en mi práctica y que ha funcionado cuando nosotros llevamos la realidad del idioma, desde el inglés, pero a su vida cotidiana, a la cotidianidad. Vemos las problemáticas también que están pasando en el día a día, y hemos visto también cómo la ciudadanía global influye en eso, porque en la escuela en la que estoy trabajando actualmente tienen el sello institucional que es con el compromiso medioambiental. Entonces, trabajamos el inglés en base al compromiso medioambiental. Hemos visto el tema del compost, hemos visto que los chicos puedan generar una compostera en su casa, por ejemplo, pero también utilizando el vocabulario clave en inglés. Entonces, tratamos como de adecuar todo este contenido que los estudiantes puedan internalizar, pero llevándolo todo como a una visión de qué te va a servir, qué es útil para ti en este momento, o con qué lo puedes relacionar a tu vida cotidiana. Y creo que eso en realidad ha sido una práctica que ha servido mucho, y de hecho también en eso basé mi tesis el año pasado, en la sensibilidad intercultural de los estudiantes, que primero los chicos necesitaban una sensibilidad entre ellos, el aprender a conocerse, a respetar a su compañero, entonces se daban instancias de diálogo mucho más ricas, y en trabajos de grupo, por ejemplo, podían respetar los turnos de habla y generar proyectos mucho como más grandes y más prácticos, que cuando no existía esta sensibilidad intercultural en el estudiante. Y creo que la ciudadanía global es esencial para eso. Se tiene que partir desde la sala, tiene que haber un trabajo estudiante y profesor, pero desde su contextualización, desde la realidad del estudiante. Eso es lo que puedo aportar.
Súper interesante el contexto, que también yo me acuerdo como niño, bueno, hasta que tenía 16, 17 años, le dije a mi mamá, pero ¿para qué me sirve eso? Yo voy a hacer eso, y después me di cuenta que, claro, el conocimiento es tan importante que sirve para todo, a lo mejor no en el momento, pero eso como de explicar a los estudiantes qué importante es lo que ustedes están enseñándoles, yo creo que eso a veces puede ser un gran desafío. Otro desafío, me imagino, pero ahí la pregunta a la Macarena es que nosotros aquí en el panel y también yo creo que en esta conversación que tenemos con los participantes, así, estamos ya como casi convencidos que la ciudadanía global es importante, es un concepto que sirve para aprendizaje para los alumnos, pero en tu experiencia en la escuela, como tu especialización también es en ciudadanía en general, ya, ¿cómo este tema cae con los profesores, con la administración? ¿Es algo que se ve muy hippie o dicen que no es importante, eso podría ser un enfoque de nuestra escuela? ¿Cómo es la reacción de tus colegas en esta manera? Para mí la pregunta, Estefan, ¿cierto? Sí. Bueno, yo creo que hay que pensar un poco, si nos situamos en Chile, en cómo se da todo este camino curricular dentro de nuestro contexto sociopolítico, ¿cierto? Y aquí obviamente nos pensamos desde los procesos de transición democrática, y un hito importante tiene que ver con con la creación de un plan de formación ciudadana, que tiene una propuesta transversal, eh, por supuesto que toma algunos paradigmas externos, y bueno, hoy este año debutó la asignatura de Educación Ciudadana, ¿cierto? En esa lógica yo creo que si pensamos en esta ley 20.911, que creo que fue promulgada en el 2015, pero que se empieza con etapas a implementarse en las escuelas o en las comunidades educativas, claramente, y si nosotros pensamos en nuestra trayectoria, porque aquí se habla de formación ciudadana, antes se hablaba de educación cívica, ¿cierto? Muchos fuimos educados con ese paradigma, y en esa lógica, bueno, yo por lo menos en mi experiencia, las dificultades que teníamos en ese entonces y que era justamente la comprensión de una propuesta nueva, de un paradigma nuevo que involucra en el fondo generar ciudadanos competentes. Y eso involucra una formación en conceptos, en habilidades y también en actitudes o disposiciones, ¿ya? Por supuesto que las dificultades las podemos pensar desde nosotros mismos, sacarnos o tensionar nuestra propia cultura, nuestra propia educación, cómo fuimos educados, y también cómo poder lograr desde las distintas asignaturas. Por ejemplo, Carla hablaba desde el área del lenguaje, ¿cierto? Ahí creo que hay temáticas que están vinculadas con la identidad, ¿cierto? Y obviamente también si pensamos en el currículum, cómo se hace presente esto, cómo se visibilizaba, y también cómo, en el fondo, qué estrategias, qué prácticas efectivas para poder llevarlas a cabo. Esas eran un poco, estoy tratando de ser bien sintética ya, porque cada comunidad tiene sus dificultades, cada contexto educativo tiene características propias, y, y niños y jóvenes, si bien comparten elementos y experiencias, en el caso de nosotros a nivel nacional, por supuesto que todos estamos atravesados por particularidades. En ese sentido, si pensamos que la escuela es la experiencia más inmediata de formación democrática, ¿cierto? Creo que todo esto ha sido un aprendizaje que ha ido de menos a más, por lo menos en mi experiencia. Sé que hay muchas investigaciones, hay mucha literatura que habla un poco de las críticas, de los tropiezos de la implementación de este plan de formación ciudadana, ahora seguramente con esta asignatura de educación ciudadana. Y bueno, ahí un poco las reflexiones van justamente por el lado de las capacidades y la gestión que se ha hecho al interior de la escuela, como de también, cierto, de las posibilidades y de las herramientas que tenemos los docentes para poder generar estas prácticas efectivas y para poder realmente subirnos
a esta educación para la ciudadanía, que es una necesidad, es un imperativo, yo lo veo como un mandato social. No sé si respondí. Sí, absolutamente. Yo creo que a lo mejor puedo agregar una o dos frases más, pero justamente que explicaste que viene con una pregunta que veo en el chat que dice como que cómo se aborda a nivel político, desde la política pública, si hay realmente un empleo de real en currículum del ministerio. Entonces, cómo el Estado chileno se apoya, se pone, tapona o así. Recordando también que uno de los metas de la ODS también es que todas las naciones, las Naciones Unidas, quieren que como la formación de ciudadanía global sea parte del currículum. O sea, a mí no me corresponde responder porque yo no hago política pública, claramente. Yo puedo ser consultada, ¿cierto? Pero creo que claramente si pensamos en los compromisos, un poco o en los acuerdos, en los tratados, incluso en las mediciones internacionales a las cuales como país, ¿cierto?, nos sometemos, desde la OCDE, por ejemplo, el Estudio Internacional de Educación Cívica y otros, incluso ahora también se habla de un CINCE en formación ciudadana, ¿cierto? Sabemos también que los temas de formación ciudadana están también incorporándose a las pruebas de transición para ingreso a la educación superior. Claramente creo que aquí la apuesta va por justamente visibilizar e incorporar en las temáticas, en el currículum, todos aquellos temas que están vinculados justamente y que permiten fortalecer la educación ciudadana global, o sea, desde aquellos elementos tan básicos como la ética y aquellos valores que podemos pensarlos como fundamentales porque o sea, en el fondo sitúan nuestra dignidad humana. Entonces, creo que, pero bueno, no sé si responde la pregunta porque en realidad creo que eso es un debate en el cual todos tenemos que comprometernos, y creo que es súper importante que profesores y profesoras se hagan parte de estos debates y que promueven y generen espacios de participación en las escuelas, a partir de la organización de, no sé, al interior de la sala de clase, de debate, o que involucren a los estudiantes también. Claramente la participación es como la materia prima para que podamos fortalecer y pensar estos temas y resignificarlos. Un poco. Claro, yo te doy toda la razón que en esta conversación los profesores tienen mucho a apoyar, como hablar de sus experiencias, que no sea solamente una discusión política que viene de arriba a abajo, pero que los profesores que trabajan con los estudiantes y tienen conocimiento de la materia, que también tienen la posibilidad de informar la política. Pero tú mencionaste algo también muy interesante que yo creo que de la ética, de los valores. Entonces, Carla, por favor, siéntete libre también a contestar o agregar de algo que ha dicho la Macarena, porque tú también te manejas muchos con currículum. Pero especialmente también me gustaría saber de ti, cómo tú ya dijiste, ya planteaste unas técnicas, por ejemplo, de escuchar, de la empatía, así como trabajas con tus alumnos, pero ¿cómo se puede transmitir estos valores? Existen como valores universales a lo mejor, o la ética, o como profesora logras, yo creo que eso es diferente a enseñar matemática, me imagino, donde hay fórmulas, ¿cómo lo haces tú en tu vida real como profesora? Gracias, Stefan, por la pregunta. Mira, respondiendo un poco o llegando un poco a desentrañar esta pregunta, primero tiene que ver con uno, como persona, ¿cierto? Y ahí está la ética o la moral, no sé, ¿cierto? Que nos van definiendo. También nos define la formación que tenemos como profesores, la formación que tenemos como personas y, por supuesto, el colegio donde nosotras trabajamos. Eso también define mucho de la práctica que uno tiene. Y en ese sentido, a mí me gustaría mucho resaltar que el colegio en el que yo trabajo, que es el Colegio Emprender Temuco, se permite esta libertad, ya de poder trabajar con estas habilidades, con estas competencias. Y claro, el ministerio pone su impronta, ¿cierto? Respondiendo un poco a la pregunta de la persona que lo puso en el chat,
y lo pone textual cuando nos dice, ¿cierto? Tiene que haber una asignatura de educación ciudadana, pero también a los otros profesores de las otras asignaturas nos dice lo que debemos hacer con los estudiantes en términos de valores, en términos de entregar competencias que son más transversales. Y desde ese punto de vista creo que mi manera de hacerlo tiene que ver con lo que yo soy, con mi convicción como persona. Para mí obviamente viene toda la formación que yo también he tenido desde la Fundación Melton, que es inevitable, ¿cierto?, sentir lo que uno siente cuando está en la fundación, aprender lo que uno ha aprendido, pero a mí en particular eso yo he tenido que vincularlo con mi práctica como profesora, y como te digo, Stefan, en el colegio donde trabajo se permite hacerlo. Y existen varias maneras de situar esto. Actualmente estamos trabajando en una metodología que es muy conocida a nivel mundial, que es el ABP, Aprendizaje Basado en Proyectos. Y eso a nosotros nos permite que el estudiante sea protagonista de su aprendizaje y que interactúe con el conocimiento, que interactúe con los compañeros, y eso finalmente transmite el valor de la empatía, el valor del respeto por el otro, y finalmente, por eso yo decía en un inicio, todo lo que uno haga puede tener ese valor agregado de la ciudadanía global, en tanto yo, como profesor, esté convencido o convencida de que yo no estoy transmitiendo solamente un conocimiento, estoy transmitiendo lo que yo hago personalmente, ¿cierto? Estoy transmitiendo valores, enseñando en espacios de diálogo, en espacios de respeto, y el ministerio es muy claro también cuando nos señala que el estudiante debe ser un estudiante integral. Por lo tanto, no es un estudiante que es formado solamente en lo académico. Se nos permite formarlo en otras áreas, siempre respetando la familia de la que viene, siempre respetando la creencia que tiene, pero sí, obviamente, como tú decías, hay valores universales que se transmiten en la escuela, que son inherentes a la práctica ciudadana. Y bueno, desde mi disciplina, siempre entendiendo que el lenguaje crea realidades, las resignifica, y eso es lo que puedo decir desde mi parte. No sé si alcanzo a contestar todo lo que se quería, y yo creo que uno de los desafíos grandes de trabajar en ciudadanía global es convencer a los estudiantes de que ellos son ciudadanos globales, de que ellos con pequeñas acciones pueden hacer muchas cosas, como convencerlos de que más allá del éxito académico hay un éxito en otros niveles, que son igual de importantes que lo meramente académico, las notas, las calificaciones. Y eso a veces cuesta, porque los chicos a veces están, no, es que yo tengo que sacar una carrera, tengo que tener un buen trabajo, y a veces ser mejor persona también te va a hacer ser un mejor profesional y un mejor trabajador más adelante, un mejor estudiante en la actualidad. Eso es lo que me gustaría aportar, Stefan. Gracias, súper interesante. Claro que es difícil como enseñar valores. Yo creo que también empieza mucho en la familia. Y estamos de vuelta al contexto, que de dónde viene el alumno. Si, por ejemplo, viene de una familia que es muy conservador, que tiene otras creencias, que una familia que a lo mejor es más progresiva. Así que yo creo que también ya están un poquito preformados. Y es difícil también, yo no sé, si yo creo que el rol del profesor tampoco es que intervenir demasiado, pero como mostrar la belleza de los valores universales como la empatía, que todos somos los mismos, que como que nos define como humanos, así. Pero también me gustaría saber, Connie, como tú estás ahora en formación ya avanzado, en formación de profesora, pero como la ciudadanía global, en tu enseñanza, cuando a ti te enseñan cómo ser profesora, ¿se abordan este tema? ¿Cómo es eso en la currículum de la universidad? ¿Te ayudan con herramientas? ¿Tú tienes una persona que puedes pedir consejo? ¿Hay prácticas que te enseñan? ¿O es un tema en la universidad la ciudadanía global para enseñar a las nuevas generaciones? Buena pregunta. La verdad, yo personalmente nunca lo escuché en algún ramo, en alguna asignatura, el concepto de ciudadanía global. Ahora, sí lo vi evidenciado a través del mismo ejemplo que las profesoras a nosotros nos daban. Las profesoras siempre, yo debo reconocer que fueron excelentes en el sentido de que siempre nos enseñaron a ser personas antes de la asignatura misma, de la especialidad del inglés. Siempre nos enseñaron que nosotros teníamos que preocuparnos por el estudiante, que teníamos que hacerle ver que ellos eran capaces de mucho más y de trabajar estos aprendizajes súper importantes, estos valores desde el punto de vista ético también.
y la verdad es que, claro, como concepto en sí, englobado ciudadanía global, no lo vi, pero a través de la práctica y obviamente a través de la Fundación Melton, que este es mi primer año, soy una Junior Fellow aún, pero sí lo he visto, y de esa forma también mis compañeros de universidad se han acercado a mí a preguntarme como, de qué es la fundación, de qué se trata, porque les parece súper interesante y llamativo que nosotros podamos trabajar con los objetivos de la ONU y trabajar para fomentar un mundo mejor en realidad y ser ciudadanos globales que podamos ser aporte donde estemos. Así que yo creo que eso en realidad es súper importante, pero como asignatura en sí, no tuve la oportunidad de verlo, pero creo que la Fundación Melton es una muy buena instancia y creo que, bueno, en realidad más personas deberían unirse para conocer lo que significa esto también. Yo creo que también el AFS, el coorganizador de esta semana, también hace un esfuerzo grande para que la ciudadanía global sea más parte del currículum de los profesores, así. Hay mucho de hacer, yo creo que, pero como todo, y como he dicho antes, yo creo que hay tantas fuerzas de diferentes lados de la sociedad, porque la educación es tan clave que todos quieren influir la educación, y yo creo que la educación ciudadana global obviamente es muy importante, pero estamos luchando contra los que dicen la economía, no, hay que ser todos emprendedores, porque los emprendedores van a ser los más importantes en el futuro, pero es interesante, como ahí se forma la sociedad. Pero mencionaste algo y para saltar un poquito el orden de uno a otra, yo creo que Carla, te quiero preguntar otra cosa relacionada con los alumnos, que también está la pregunta un poquito relacionada, es una pregunta en el chat que habla cómo se puede salir del aula y hacer la ciudadanía global parte del día en la práctica. Y ahí me interesa, ¿qué crees tú que los alumnos, cuando tú les enseñas, ellos también pueden ser multiplicadores, por ejemplo, con los padres? Yo veo, por ejemplo, tanto que esfuerzo que en la escuela ahora se enseña el reciclaje, como tú dijiste, que a lo mejor no usar leña o así, ¿cómo es esta relación? Los alumnos después vuelven a sus padres para también influirlos y decir, no, eso no es correcto, o vuelven de la casa y dicen, pero mi padre me dijo que no, eso no es importante. Así, esa dinámica me interesa un poquito. Mira, Stephen, yo creo que eso va a depender mucho del estudiante de manera muy personal, de cómo es su relación con la familia y de cómo él interactúa, pero también tiene que ver con las nuevas generaciones, que ahora también se atreven mucho más que antes, que nuestras generaciones a veces, de decir cosas o de pensar de manera más individual. Y bueno, yo trabajo particularmente con adolescentes, desde séptimo básico a cuarto medio, pero sé que también hay espacios democráticos que se generan desde la prebásica. Obviamente con las experiencias educativas que yo he tenido, para mí la más significativa es la que estoy actualmente, porque yo he visto que aquí sí se crean espacios democráticos. He visto cómo mis colegas, por ejemplo, de las asignaturas de historia, de ciudadanía o de educación ciudadana, en años anteriores han creado espacios así como recreando una votación real, por ejemplo, presidencial, pero lo hacen para cuando eligen a sus compañeros como este grupo que los lidera, ¿cierto?, en el colegio, el Centro General de Estudiantes. Entonces generan esta votación, pero ellos sí o sí dejan un espacio, que en este caso es la biblioteca, el CRA, y hacen todo el asunto, así como que lo recrean de tal manera que los niños entiendan que de esta manera se vota, que tienen que ir con su carnet, por ejemplo. Esas son cosas como concretas. Se hacen todas las asignaturas, insisto, o sea, en historia a veces se nota un poco más porque es parte del currículum de ellos, pero se hace el lenguaje, se hacen matemáticas, yo sé que se hace, por ejemplo, desde las TICs. Muchos profesores relacionados con la informática también intentan, ¿cierto?, que el estudiante se comporte como un ciudadano cuando está frente a un computador, frente a una pantalla, frente a un celular, no sé. Y creo que hablar como de prácticas va a depender mucho del colegio, pero no sé, de repente en los recreos, si son recreos divertidos, darles el paso para que los niños elijan qué tipo de diversión quieren tener en ese recreo. Porque yo como profesora puedo decir, les puede entretener un karaoke, no sé, pero ellos en realidad quieren baile, quieren zumba, no sé, o quieren solo deporte. Entonces, darle la palabra
es generar ese espacio democrático, en un recreo, por ejemplo, y dentro de la sala de clases, por supuesto, darles la palabra a ellos, permitirles hablar, permitirles crear proyectos, dar ideas. Creo que es súper importante también, y bueno, sí pasa mucho que los estudiantes aprenden cosas en la sala de clases con la que muchos quizás papás o apoderados no están 100% de acuerdo. Pero eso va a depender de la dinámica familiar. Yo creo que uno como profesor tiene que ser mediador, nunca politizar, ¿cierto? Nunca ideologizar a los estudiantes, porque ahí ya traspasamos una barrera que no nos corresponde traspasar. A nosotros nos corresponde, ¿cierto?, poner todos los hechos, conversar, que hayan 2, 3, 4, 5 posturas respecto de un tema, pero no imponerlo, no imponer nada. Entonces ahí se van creando los espacios democráticos, en la medida en que uno también les permite a ellos elegir qué es lo que quieren hacer, elegir en qué quieren participar, estos espacios de votaciones abiertas. Creo que da para mucho en realidad. Recuerdo mucho que mis colegas de prebásica del colegio en el que trabajo comentaron una vez que ellos tenían que hacer un proyecto con los niños de prekinder, y ellos lo que hicieron fue tomar así como varias ideas y presentárselas a los niños en dibujos, porque los niños no leen todavía esa edad. Y ellos fueron votando, los niños así como, queremos hacer este proyecto o este de acá, iban votando. Y finalmente eligieron un proyecto, por ejemplo, de crear un huerto en el patio de prekinder, en el que participaron finalmente todos. Y los niños tenían 4, 5 años. Entonces sí se puede, en la medida en que el colegio lo permita, en la medida que, insisto, el profesor esté convencido de que se puede hacer. Pues uno como profesor debe convencerse de que es un agente de cambio, en el aula, en el recreo, donde uno esté, creo yo. Eso. Súper interesante. Yo creo que este de espacios democráticos, yo creo que también alguien lo mencionó en el chat, que la democracia o la posibilidad de votar, de tener acceso y tener posibilidad de mencionar, tener un voz en el proceso es súper importante. También, Carla, ya mencionaste la historia, y tenemos una profesora que también trabaja en historia, como la Macarena, también es una de sus asignaturas. Y aquí me imagino que es súper difícil, que la historia, claro, hay tantos lados como enseñar historia, no ser demasiado parcial de un lado, o criticar cómo hacerlo de una manera, digamos, en la manera ciudadana global, mostrar la historia. Me imagino que es desafiante, pero también, no solamente esto, me gustaría mucho saber un poquito más de dónde tú ves los desafíos más grandes, como enseñar la globalidad, la ciudadanía global en la aula. Yo creo que es que yo pensar en desafíos, o sea, puede sonar un poco pretencioso, pero yo veo oportunidades, a lo mejor donde otras personas ven dificultades. O sea, creo que mi área me permite un poco abordar estas dificultades que a lo mejor desde otras áreas, y que yo las he escuchado dentro de las experiencias compartidas que tenemos con colegas, aprensiones también, lo que mencionaba Carla respecto a involucrarse o no, ¿cierto? Es decir, el rol más político que se le asigna, y ese es un tremendo tema, es decir, si estamos hablando de temas neutros o no. Si el profesor, existen distintas tipologías de profesores frente a la educación ciudadana. Existe mucha literatura sobre eso. Pero aquí se ha hablado de ética, y la ética justamente es el componente fundamental del programa, por ejemplo, del currículum, de la propuesta de formación ciudadana, del paradigma. Y la ética en el fondo no es otra cosa, ¿cierto? Si pensamos en la moral y en la ética, no es otra cosa, ¿cierto?, que la discusión sobre el deber ser, ¿cierto? De por qué ese deber ser, por qué yo tengo que aceptar esa norma, por qué yo tengo que pensar o aceptar lo que esta persona que es diferente a mí me está diciendo. Y ese deber ser, esa tensión permanente, por eso que la ciudadanía siempre es un concepto tensionado, que está obviamente, al igual que la norma, ¿cierto?, que la ley, que también estamos viendo la distancia social que se tiene con eso, ¿no? Si uno nos identificamos o no con esas leyes, con ese deber ser. Y en ese sentido, claramente aquí yo veo oportunidades, porque los jóvenes
se muestran entusiastas cuando uno plantea estos temas que por lo demás están establecidos curricularmente, es decir, el programa establece que tenemos que tratar temas que en educación ciudadana se llaman temas controversiales o polémicos, o los temas socialmente vivos, creo que en Francia, ¿cierto?, se les define así, desde la didáctica de educación ciudadana. Pero claro, abordar esos temas requiere una preparación, requiere también un compromiso en la planificación y en preocuparnos también dentro de la sala de clase de poder generar un clima que permita justamente la escucha, como han mencionado aquí, la participación, un diálogo deliberativo, que es finalmente el mecanismo fundamental de la democracia, ¿cierto? Encontrarme con otros, con un otro desconocido, porque cuando pensamos en la convivencia, muchas veces hablamos de una convivencia democrática, ¿cierto? La convivencia, y existe un plan de convivencia, es como el sustento, el piso básico que tenemos que tener, y cuando pensamos en la convivencia al interior de los colegios, pensamos en algo que no debiera significarnos mayor problema, porque estamos hablando de la persona que es conocida. La convivencia tiene que ver con el otro cercano, ¿cierto? Con mi compañero de clase, con mi colega, con mi, no sé, pues, con apoderados y apoderadas, qué sé yo. Pero cuando pensamos en convivencia democrática, estamos pensando en el otro que es más lejano y que puede ser más abstracto. Y ahí justamente, si pensamos en la educación ciudadana, la ciudadanía global, como lo han mencionado muchas personas acá, ¿cómo me puedo sentir yo un ciudadano del mundo, ¿cierto? Viviendo en una localidad, ¿cierto? Participando o tal vez desconociendo, teniendo una brecha digital o teniendo una brecha de idioma. Entonces creo que, no sé, Estefan, yo veo oportunidades, veo desafíos, y creo que los jóvenes nos acompañan en eso. Yo en general he tenido experiencias positivas, y creo que es como el entusiasmo que mantengo, que quiero mantener también. Eso un poco. Súper bien, no, me gusta que yo creo que también hay generaciones que realmente quieren aprender, lo entienden, que tienen mucho ganas de hacer, por ejemplo, trabajo en medio ambiente, encontrarse con otras culturas, y ya tenemos muy poco tiempo, lamentablemente. Yo creo que podríamos hablar muchas horas más de este tema complejo, pero antes de cerrar, cada uno de ustedes, por ejemplo, por favor, que dicen como dos frases, brevemente, ¿cómo es? ¿Cuáles son las prácticas más efectivas para aterrizar la ciudadanía global con los alumnos? Que uno de los ejemplos, muy brevemente, porque tenemos que cerrar en la hora, pero empezamos con la Connie. Ahora sí. Bueno, si dices en una palabra, contextualizar. Creo que ese es mi lema. Si quieres que me explaye, puedo seguir, pero contextualizar sería en una sola palabra. Llevar las asignaturas a la realidad de los estudiantes, que ellos puedan ver desde su propia realidad cualquier tipo de aprendizaje. Súper bien, no, me gusta, buena palabra fuerte, y contextualidad hace mucho sentido. Carla, ¿qué crees tú? Para mí es contextualizar, ahí la Connie me ganó, pero también el darles el poder de decisión a los chicos, decirles que ellos también tienen la palabra, que también pueden ser protagonistas de algo. Eso es súper importante, y se entusiasman mucho, como decía Macarena. Muchas gracias. Y Macarena, tus últimas palabras. Yo creo que involucrar y también fortalecer desde la ética ciudadana, insistir en eso. Creo que cuando uno, porque en el fondo pensar en la ética también es una pregunta sobre la felicidad. Yo creo que la gente en general, todos queremos ser felices. Entonces los jóvenes, niños y jóvenes entienden eso. Entonces creo que involucrar y insistir también en esto de los valores y en la capacidad propositiva de transformación con responsabilidad, con el interés de mejorar las cosas, de generar un impacto positivo. Creo que eso es como para mí en estos momentos lo central. No, muchas gracias. Es mucho comida para pensamiento, no sé, yo creo que no sé si se traduzca así en español, en el food for thought de Mucho inglés. que digerir.
Pero súper interesante, le quería agradecer a las tres panelistas, muy interesantes. Se nota que ustedes son profesoras de convicción, que les gusta qué están haciendo, que ahí alguien escribió en el chat que hay una generación perdida, pero ojalá que no, porque con este profesoras no me puedo imaginar que han estudiantes perdidos, pero claro, hay desafíos justamente también en que estamos ahora en la situación otra vez que la situación política en Chile, que es muy complejo y hay tantas diferentes otros conflictos, no solamente del estadio social, pero así que yo creo que ahí tenía profesoras que pueden guiar a los estudiantes, darle contexto, contextualizar, es súper importante. Y muchas gracias para sus opiniones, para su trabajo, muy, muy importante. Antes de cerrar, también quiero brevemente decir que por favor siguen compartiendo con el hashtag. Después de este panel vamos a ir a los 3 talleres, que son, el primero es cómo gestionar nuestras escuelas en tiempos de pandemia, por Enrique Palacios, director de Colegio Altazor. El segundo es mindfulness para la educación global, bien título, por Carolina Aedo, magíster en psicología y coach. Y el tercer es repensar el currículum escolar en tiempos de pandemia, que obviamente también trae muchos desafíos esta pandemia para la educación y los profesores. Entonces, otra vez quiero agradecer a los panelistas, todos los organizadores, y ojalá que nos vemos en otra ocasión, porque me gustó mucho la conversación que seguimos conversar sobre ese tema y que la ciudadanía global se manifiesta como un tema principal, no solamente en las escuelas, pero en la sociedad en general. Muchas gracias a todos, todas para participar.